Diego More. Aplausos, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo voy a ir un poco más atrás en la historia. Lo bueno de haber escuchado a Silvana y a Paul antes es que vamos a repetir ciertos conceptos que sería bueno que los entiendan y se les graben. Bueno, voy a retroceder hasta el año que ingresé, que fue el 2000, en el segundo semestre. Cuando ingresé, como algunos de ustedes ya me han escuchado hablar, mis notas fueron pésimas. Y el primer ciclo jalé ponderado y no era ningún tipo de esperanza para nadie, ni para mi familia. Y esa era un poco la idea, ¿no? Romper un poco los esquemas. Bueno, voy a agilizarme en la carrera, ya estoy en 120 créditos y tenía que practicar. Entonces, inicialmente, como les pasa a la mayoría de ustedes, de repente no tienen claro qué quieren hacer con su vida futuro. Y no se estresen. No tienen que saberlo todavía porque aprovechen que están en la universidad. Como bien dijo Paul, es el momento de arriesgarse. Entonces yo practiqué en una empresa que vendía artículos de decoración. Yo no tenía nada que hacer en una empresa de decoración, ¿no? Porque claro, ¿qué hacía yo vendiendo cuadros, vendiendo jarrones? Cuando en mi casa no me interesaba si los rompía por último, ¿no? Pero entré a esa empresa y fue una empresa que me enseñó un montón. Y lo que más me enseñó es que justamente no quería atender ningún jefe. Eso fue el primer concepto que aprendí. Entonces solamente trabajé en esa empresa más o menos como 2 años, pero el primer año, al cabo de unos meses, más o menos decidí que yo ya no podía trabajar en una empresa. ¿Por qué? Muy sencillo, quería ganar más plata. Y yo para mis 20 años de aquel momento, 21 años, ganaba muchísima plata para mis 21 años. O sea, yo tenía la capacidad económica para pagarle la juerga a mis amigos. Ellos celebraban y yo pagaba. Entonces dije, creo que por acá no va el camino. Bueno, quise ser independiente, como de repente algunos de ustedes, espero, saliendo de acá también lo quieran ser. De hecho, tenemos la preparación, así seamos de gestión o de cualquier carrera, para hacerlo. ¿Cómo estructuramos una idea? Yo sí voto más por la innovación. Yo traté de ser distinto y traté de que esa diferencia pase por una preparación mucho más exigente de mí mismo. Yo lo que hacía era encontrar un producto, que en este caso fue un alimento, que era una comida en retort pouch. El retort pouch es un empaque que conserva la comida a temperatura ambiente por 2 años sin conservantes ni preservantes. Hoy día, esa publicación es del 2007. Hace 9 años. Hasta el día de hoy no hay ningún ingeniero en industrias alimentarias de acá que pueda hacer ese empaque. Así de simple. Y nosotros no somos genios. De hecho, miren esas caras. O sea, nada que ver. No éramos genios. Pero sí quisimos tomar un reto y romperlo, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto que más adelante lo voy a repetir, que es el paradigma. ¿Cuál era el paradigma de nosotros dos? Alonso, que era mi socio y era mi amigo también, era de industrias alimentarias, pero estaba en segundo ciclo porque además era pésimo en la universidad. Él no era mi apoyo técnico, no había apoyo técnico en ningún lado. Entonces decidimos hacer algo distinto. Mucha gente con la que yo me cruzaba en aquel momento siempre te decían, querían tirarme la idea abajo. Para darles una idea más amplia de qué situación me encontraba yo, en ese momento el último que se enteró de que yo estaba exportando comida a Estados Unidos en mi 8º ciclo fue mi papá y mi mamá, los 2 últimos. No porque no quisiera contarles, sino porque justamente no quería que me digan cualquier comentario negativo sobre mi idea y sobre mi sueño, que en ese momento era exportar comida a Estados Unidos. Bueno, exportamos comida, estos 3 platos, y en aquel momento teníamos muchas ideas, muchos sueños, y no teníamos plata. Todo era sueño nada más, pero teníamos el know-how muy claro porque habíamos hecho muchas pruebas y muchos experimentos, casi autofinanciándonos y casi sin financiamiento en realidad. En aquel momento, cuando yo estaba acá en 8º ciclo, nos consiguieron una planta de alimentos que nos dejó trabajar de noche. Entonces yo trabajaba en el trabajo de los cuadros que les comenté, ¿no? Tenía la universidad y además tenía ese trabajo que trabajaba de amanecida. Entonces ahí va a pasar otro concepto que es el sacrificio, ¿no? O sea, yo sacrifiqué mis viernes y mis sábados por cumplir este sueño, que era
a ser independiente. Y es así como, al paso de los años, este know-how desarrollado ha tomado cierto valor. Y, por ejemplo, en esta exposición de ADEX, en el que bueno, justamente hoy estamos en el Día del Emprendimiento, me invitaron a ser expositor en un seminario internacional de Emprende Perú. Y en la mesa en la que estaba, mesa que ahora compartiremos con Silvana y con Paul, en aquel momento me pusieron, yo creo que equivocadamente, con el presidente directorio de AGEPER y con el presidente directorio de Ibérica. Dos marcas que yo admiraba tremendamente, porque como ustedes, las estudiaba y las tenía muy claras. Y claro, yo era enano, pues, ¿no? Era casi imperceptible. En cambio, el señor de AGEPER, cuando abrió su primera diapositiva, era el mapa del mundo. Y en lugar de, por ejemplo, ¿no? En un momento yo les voy a poner otra diapositiva, que es lo que vengo haciendo ahora. El señor abrió su mapa del mundo y dijo, bueno, tengo 25 plantas en el mundo. Y yo miraba y decía, este viejo qué antipático, ¿no? ¿Por qué no se suelta una, aunque sea? Pero bueno, el punto es que este señor habló de otro concepto que también vamos a hablar mucho hoy día, que es paradigmas. Y el primero es romper tu propio paradigma. Y además el paradigma que te circula, ¿cierto? Después de hablar de la parte preliminar de cómo decidí ser independiente, les voy a contar en qué estoy ahora. Esa empresa en la que formé y empecé, la dejé. Y ahora tengo 4 empresas. La de la izquierda, Central de Alimentos Perú SAC, es una empresa especialista en concentrados. Nos dedicamos a producir y fabricar concentrados de chicha, de frutas, carambola, manzana, cebada. Y además tenemos todo el know-how del Red Hot Pouch que se los comenté hace unos minutos. Esta planta es la proveedora de Cineplanet, de Bembos y de otros clientes de catering que de repente no son tan conocidos. Costa Viva SAC es una empresa especialista en polvos. Todo lo que tenga que ver con mezcla de polvos, gelatina, flan, mazamorra, pudín, todos los postres deshidratados, proteínas y demás productos. Sierra Morena es una empresa de chocolates, unos chocolates orgánicos, 70%, cacao, peruano obviamente, y con alguna innovación en unos toppings como quinoa pop, como agua y manto y como café, que está muy de moda. Y la nueva empresa, Popular, es una empresa que tiene 3 semanas de formada y ahí nos dedicamos a hacer embotellado de gaseosas, jugos, agua y demás. Como verán, las 4 plantas, o los 4, bueno, de hecho 3 tienen planta, esta no tiene planta. Las 3 fábricas tienen un desarrollo tecnológico que parte de mí, pero yo soy un egresado de gestión, ¿no? ¿Y por qué no tengo un parámetro de alguien de industrias? Porque ya no lo necesitaba tanto así, porque ya me capacité bastante, porque he estudiado, porque he investigado, porque me he equivocado muchísimas veces para llegar al momento en el que estamos ahora. Otro dato importante. A estas 4 empresas yo tuve una más. O sea, yo en realidad he tenido 6 empresas hasta el momento. La primera, Gourmet Export, bueno, la plata que pusimos era una plata que no tenía, o sea, no era plata nuestra, era una plata que llegó de un financiamiento. Hasta el momento en mis 6 empresas yo las he abierto sin un sol. O sea, ninguna de mis plantas tiene inversión mía. Hoy día de repente podría invertir algo, pero no lo hago a propósito, porque es injusto, pues, ¿no? Acá esta planta, ninguna tiene un sol mío. O sea que ese mito de que necesitas plata para hacer un negocio no es real para mí. Si tú tienes un know-how, si tú tienes una buena investigación, un buen producto, siempre habrá alguien que te va a querer como su socio, ¿no? Entonces, vamos a irnos a los tips. El primero, los paradigmas. Todos tienen paradigmas, y no solo ustedes, sino sus familias, ¿no? El típico paradigma de quiero que mi hijo sea ingeniero, quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea dentista, o qué negocio vas a hacer. De repente ustedes dicen, bueno, quiero hacer algo nuevo, ¿qué hago? ¿Pongo una peluquería? No, o sea, rompe un poco tus límites. Ninguno de ustedes tiene ningún límite acá. Y no soy... Yo de repente no sería el ejemplo, yo me basé en el ejemplo de ese señor de AGEPER, que igual que yo, le decía a los de ese momento, no hay paradigmas. Ellos cuando empezaron no tenían nada y hoy día tienen 25 plantas en el mundo. El segundo punto que también es importante es que todas las metas son alcanzables. No hay ninguna meta que uno no pueda lograr, pero obviamente necesita sacrificio, preparación, innovación, estudio y no tener límites, ¿no? Porque claro, todo el mundo puede tener una buena idea, porque las ideas siempre abundan, ¿no? De repente conversando con un amigo, tomando un café, emborrachándose, como quieran,
siempre alguna idea buena van a tener. ¿Dónde está la diferencia entre que esa idea se haga realidad o no? Es que simplemente tomen la decisión, no hay ninguna otra diferencia. El capital no debe limitarte. Como les decía, sí, claro, no hay ningún negocio, ninguna planta sin capital, pero tampoco hay ninguna planta o ningún negocio sin una idea o sin una preparación de todo eso, ¿no? Entonces el know-how tiene un valor. Hoy día, por ejemplo, las empresas en las que yo participo, como les decía, no tengo inversión económica, pero mi know-how es valorizado. Y por ejemplo, en Central de Alimentos mi know-how vale un montón. Por esa razón nunca he puesto plata. Investiga y capacítate. Como les decía, yo siendo egresado de gestión, dirijo 4 plantas de alimentos. Entonces, hoy día me pasa mucho que tengo reuniones con proveedores o con diferentes tipos de profesional que llegan a querer vendernos o darnos algún servicio, y siempre que me hablan me preguntan qué estudié. O dan por hecho que soy industria, ¿no? Y siempre les digo que no, que en verdad soy de gestión. Y que, bueno, de hecho siempre lo digo muy fuerte que soy de la agraria, ¿no? Hoy día han salido otras universidades que tienen carreras como la nuestra o de repente como industrias, pero bueno, son muy pocas las que tienen un nivel como la nuestra o cercano. Perseverancia. El camino del emprendedor es súper duro y no debe ser fácil, como lo digo ahí. Porque claro, si fuera fácil cualquiera lo haría, ¿no? Entonces, me ha tocado a mí lidiar con momentos de mucho estrés, fines de semana de muy poco sueño. De hecho, de ayer a hoy he dormido muy poco la presentación. Yo te la he mandado a las 2 de la mañana porque a la 1 recién pude hacerla. No porque no quise o por falta de responsabilidad, sino porque el trabajo es muy duro. Popular es una planta que la estamos implementando en este momento y todos los días tengo que estar en Huachipa a las 9 de la mañana y también hay que estar en las demás plantas. Hay mucho trabajo por hacer. Yo felizmente sí puedo decir que tengo equipos de trabajo increíbles. He formado, y ahí sí digo que yo lo he formado porque he formado equipos de trabajo en el que puedo confiar y puedo estar tranquilo. De hecho, ahorita mi teléfono está en silencio, yo sé que no está pasando nada, pero tienes que confiar en tu equipo, ¿no? Mi equipo de trabajo es gente profesional que tienen sueños y que va a sentir el crecimiento propio como el de la empresa, ¿no? Y bueno, y sin sacrificio no hay victoria, eso también es una verdad, ¿no? No vamos a pretender tener un negocio, una empresa o lo que sea si es que no nos ha costado trabajo, porque fácil no es. Y como les decía, cuando yo estaba como ustedes en la universidad, tenía 2 trabajos, bueno, un trabajo y una empresa, dormía muy poco y creo que parte de ahí también el éxito, ¿no? A todos ustedes, bueno, espero que si han venido por los puntos se vayan contentos de habernos escuchado los 3 porque hemos venido con muy buena onda y como dijo Paul, nos hubiera encantado que en nuestra época nos hubieran contado cómo era el mundo real, porque aquí la agraria sobre todo los cuidan muchísimo. Por eso yo me quedé tanto tiempo acá, no me quería ir. Bueno, vamos a hacer la exposición un poco corta para hacer las preguntas y cualquier pregunta que tengan sobre este viaje en el que estoy todavía, nos las hacen en unos minutos. Gracias.